Amén. Y en esta mañana vamos a continuar con las enseñanzas que hemos estado trayendo. Mejor dicho, con la segunda enseñanza que la semana pasada comencé. Y tiene que ver con un tema muy importante que siento en mi corazón tocarlo. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿cuántos saben que el Evangelio ha venido? ¿A cuántos de ustedes pueden decir el Evangelio ha venido a mi vida? Levanten su mano, ¿cierto? El Evangelio. El Evangelio, habría que preguntarse, ¿verdad? ¿Qué cosa es el Evangelio? ¿Es atractivo el Evangelio? ¿Ok? ¿Y qué cosa significa atractivo? Atractivo para mi alma, para mi carne, para mi espíritu. Entonces, hay muchas interrogantes, muchas preguntas que hay veces se levantan y que en esta mañana vamos a aclarar algunas de ellas. ¿Ok? La semana pasada empezamos, Dios mediante la otra semana vamos a continuar y aún no sé cuántas semanas vamos a seguir enseñando este tema, porque honestamente considero sumamente importante que hablemos de esto en la iglesia en general, no solamente en nuestra iglesia local, pero este mensaje en la iglesia en general, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia a nivel mundial. Necesitamos tocar este tema acerca del Evangelio. ¿Qué cosa es Evangelio? Según la palabra son buenas nuevas, amén. Buenas noticias. Las buenas noticias, ¿qué son? ¿Cuáles son las buenas noticias? Que el Señor nos perdonó. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que Él nos perdonó? ¿Cierto? Él nos perdonó. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, que éramos merecedores de la condenación eterna. A Dios no le agrada el pecado, y como consecuencia de que a Dios no le agrada nuestro pecado, entonces hay una brecha de separación entre Dios y el hombre. Erróneamente el hombre piensa que puede llegar a Dios por medio de sus obras, ¿cierto? Por medio de las buenas acciones. El ser humano piensa que puede llegar a Dios. Antiguamente decían, si tú das cierta cantidad de dinero, como las indulgencias, que en el tiempo de Lutero existían, tú puedes llegar al reino de los cielos, ¿cierto? Otros se flagelaban el cuerpo pensando que porque ellos se autoflagelan o se autocastigan, piensan que eso va a ser agradable delante de Dios. Pero a lo largo de la historia, ¿verdad? Y a la luz de la palabra, ninguna de esas cosas hacen que a Dios le agrade nuestra vida, o se sienta más atraído a nosotros, o que nosotros ganemos puntos delante de Dios. No, porque hay una premisa llamada pecado, y el pecado crea una brecha de separación entre Dios y el hombre. Y Cristo vino a solucionar el tema del pecado del ser humano. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Amén. Entonces, el pecado que nosotros de manera inherente teníamos, amén, producto de la caída de Adán, y desde ahí hasta en adelante, eso lo enseñamos en la base, de ahí en adelante todas las personas nacen en pecado y somos tendentes a pecar constantemente. Entonces, Jesucristo vino para cortar eso en nuestra vida. Y por lo tanto somos nuevas criaturas. ¿Cuántas personas nuevas criaturas hay acá en Cristo? Amén. Somos nuevas criaturas en Él. Entonces estábamos condenados a una muerte eterna, no teníamos propósito, estábamos vacíos, sin rumbo, llenos de angustia, de temor y de dolor. Pero en Romanos 5:8 hay un precioso versículo que deben de conocerlo ustedes. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando Jesús vino a nuestra vida, ¿qué hizo? Nos perdonó, nos salvó, nos dio vida eterna, amén, dio sentido, propósito a nuestras vidas, quitó el lamento, lo cambió en baile, en alegría, llenó nuestras vidas de paz, de confianza, de seguridad, de esa certeza que estaremos con Él por la eternidad. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es tanto que te vaya bien en esta vida y que disfrutes una vida excelente sin ningún problema y que todos tus problemas se solucionen, que tengas dinero, que tengas salud, que consigas un esposo, una esposa y adicionalmente que vayas al cielo. Si ocurre eso, aún ahora.
Pero si no ocurre, ya lo más trascendente e importante, que es la salvación de nuestras almas, Él ya lo hizo por nosotros. Por eso debemos estar agradecidos a Dios. Amén. Pero el problema en este tiempo, y lo resalto la semana pasada y hoy también lo voy a seguir resaltando, el problema en este tiempo que hay muchas personas que predican un evangelio que no es un evangelio puro, que el que la Biblia lo enseña, sino uno más bien diluido, errado, uno que es conveniente o que lo puedes acomodar de cierta forma a la necesidad de la gente, en vez de que como la Biblia nos enseña, nosotros tenemos que acomodarnos al evangelio. No es que Dios se acomoda a nosotros nos acomodamos a Dios, porque Dios ha dicho cuál es la forma, cuál es el método, qué cosa tenemos que hacer para entrar en el reino de los cielos. La semana pasada escuché, mientras preparaba la enseñanza, lo siguiente, dice que la mayor paradoja es rescatar el evangelio de los evangélicos. Interesante, ¿no? La mayor paradoja es rescatar el evangelio de los evangélicos. ¿Por qué, hermanos? Porque en este tiempo hay tantas iglesias en todos lados del mundo, de todos los tamaños, de toda condición social, económica, racial, iglesias por millares de personas, hay que tienen programas de televisión, que tienen grandes infraestructuras en todo el mundo. Y muchas veces estas iglesias atraen a la membresía o los que van allí prometiéndoles bendición, prosperidad, sanidad, restauración, y le dicen, tú tan solamente ven a la iglesia que Dios se va a encargar de todo. Y piensan que yendo van a conseguir todo lo que les falta en la vida. Y cuando no lo tienen, entonces se van de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque piensan que les engañaron, que no les dijeron toda la verdad. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque no conocemos la Biblia. Porque la Biblia no habla de estas cosas. Muchos piensan que de alguna forma podemos influenciar a las personas para que entren al reino de Dios si tan solamente podemos diseñar un evangelio moderno, un evangelio con un lugar, mejor dicho, un lugar, una infraestructura, y eso es lo importante, hay veces que resaltar, porque no se centran tanto en el mensaje, sino se centran más en la infraestructura, en el local, un lugar moderno, un lugar atractivo, donde la gente se sienta cómoda, se sienta amada, no presionada, relajada. Y cuando salgan de allí, puedan decir, he tenido una gran experiencia, entre comillas, lo cual los anime a regresar la siguiente semana. Pero todo motivado en los sentidos, en lo que ves, en lo que escuchas, en lo que tocas o en lo que hueles. Y esta es la estrategia que usan. Pero en el trayecto se hacen muchas concesiones, se dan muchas licencias y se conlleva a que la iglesia evite de decir algunas cosas porque puede sonar un poco fuerte a las personas, como por ejemplo que somos pecadores, como por ejemplo que nuestro pecado nos aleja de Dios y nuestro pecado nos va a conllevar a la muerte eterna, a la separación de Dios. Entonces yo no quiero decir eso, porque no quiero presionarte. Entonces evito decir algunas cosas que van a causar en ti rechazo, van a causar en ti ofensa, que van a causar que pongas una pared, y entonces para evitar cómo hacerte sentir mal, yo cambio el mensaje. Y de una manera artificiosa, al cambiar el mensaje, me alejo de lo central de las Escrituras. Entonces, se dice que si se pudiera estilizar y modernizar la iglesia para que minimice la resistencia a la misma, entonces de esa manera podemos influenciar a personas para que vengan al reino de Dios. Lo cual tampoco es bíblico. No es bíblico, hermanos. Entonces, lograr que la gente se sienta cómoda, que todos los elementos ofensivos o que los confronta sean puestos de lado, y para que de una manera sutil podamos atraer a la gente al evangelio. De hecho, esto, a lo largo de mi experiencia pastoral, he visto muchos pastores que son introducidos a este tipo de conceptos, de filosofía, de hacer iglesia, porque así lo llaman. Vamos a hacer iglesia de una manera diferente. Entonces, las reuniones de la iglesia se las estiliza, así como un sastre se hace a la medida, de acuerdo a la necesidad
de las personas, para que suele algo familiar, como estaba diciendo, para que la resistencia del visitante sea puesta de lado y se animen a entrar al reino de Dios. Pero ¿saben cuál es la principal noticia, hermanos? De que hay una sola forma de entrar al reino de los cielos. ¿Amén? ¿Cuántos saben que hay una sola forma? ¿Amén? Es a través del evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. Y es un evangelio, no son dos evangelios, es uno solo, hermanos queridos. ¿Y saben cuál es la ironía? La ironía es que después de que muchas personas en muchas iglesias hagan muchas cosas lindas para crear una linda atmósfera, para hacer que las personas se sientan atraídas y no amenazadas, para lograr que la gente se sienta cómoda, relajada, para hacer al evangelio más atractivo. O sea, lo real es que la única forma de entrar al reino de los cielos es cuando la gente entiende qué cosa es el evangelio y por qué Cristo hizo lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y luego nosotros abrimos nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, amén, y hacemos de Jesús el Señor de nuestra vida. Y como la semana estábamos hablando, recuerda la semana pasada estábamos hablando, Jesús dice en Mateo 7, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y muy pocas personas son los que van por ella y la hallan, dice la palabra. Pero como estaba hablándoles yo, recuerdan la semana pasada, pareciera como que en este tiempo queremos hacer más ancho el camino que es ya angosto de por sí. Y queremos hacerlo de 2, de 3 carriles. Y queremos poner bancas en el camino para que la gente no se canse. Y queremos poner pantallas en el camino para que la gente se sienta cómoda y no se aburra. Y queremos poner stands de comida para que la gente se alimente. Y queremos ponerle tantas cosas para entretener a las personas en el camino que ya de por sí Jesús dijo que era difícil, que era estrecho y que pocas personas lo hallan. Entonces, sin darnos cuenta, queremos cambiar la premisa de qué cosa es ese camino angosto, cómo funciona, de que de pronto es incómodo. Les voy a resumir brevemente en otras palabras. Es como que yo quiero hacer que lo que Jesús dijo no sea así, sino que yo quiero que, bueno, Jesús, si tú has dicho que es de medio metro el camino, pues yo quiero hacerlo de 5 metros. ¿Por qué, Señor? Tienes que ser consciente, pues. Porque medio metro el camino es muy angosto. Entonces, si lo hacemos de 5 metros, más personas pueden entrar. Y si el camino es troche, entonces vamos a pavimentarlo. ¿Ok? Y vamos a hacer tantas cosas, pero Jesús no dijo eso. Jesús solamente dijo, el camino que lleva a la vida es angosto. Y pocos son los que la hallan. ¿Cuál es nuestra labor, hermanos? Nuestra labor no es tratar de cambiar ese camino, sino presentar el evangelio y orar para que Dios toque los corazones de las personas, para que acepten las demandas del evangelio, no que yo me acomode a la necesidad de esa persona, porque hay tantas necesidades particulares como cantidad de personas hay en el mundo. Pero Jesús dijo por eso, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Eso es, hermano, y no hay otra forma. Pocos son los que la hallan, dice la palabra. O sea, el evangelio no avanza por medio del favor de la gente. El evangelio avanza a pesar de la hostilidad, a pesar de la persecución, a pesar de todas las cosas que a lo largo de la historia se ha hecho en contra del evangelio y en contra de la palabra. O sea, el evangelio avanza no debido a, sino a pesar de. Y si es debido solamente a la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Nada más. Amén. Y porque Dios usa a personas imperfectas, personas caídas, que hemos sido arrepentidos, como la Biblia misma lo dice, vasos de barro. Y una de estas semanas vamos a enseñar sobre esa enseñanza acerca de vasos de barro y la importancia de entender qué es lo que el Señor ha hecho con nosotros y cómo es que Él nos utiliza para su gloria y para su honra. Entonces, como yo estaba diciendo hace un momento, pues debido al gran deseo de atraer a las personas, a las iglesias, muchas veces la profundidad de la enseñanza de la palabra se reemplaza por programas, por cursos, por seminarios, conferencias, pero muchas veces la disciplina desaparece, la santidad se la minimiza y el pecado se normaliza. Y nos acostumbramos
a tener personas en nuestras iglesias espiritualmente endebles. Y mi deseo como pastor para todos ustedes, hermanos, en esta mañana, es que tu vida sea fuerte en Dios. Eso es uno de los más grandes anhelos que arde en mi corazón, que tu vida sea fuerte en Dios. Que cuando venga la tentación puedas vencerla, amén. Que cuando venga la prueba tú puedas subir de nivel y aprendas realmente que esa prueba fue para levantar tu vida y para que luego tú puedas dar testimonio de que esa prueba no te venció y ahora tú estás ayudando a alguien con el problema que tú tenías antes. Ese es mi deseo con todo corazón para con ustedes, hermanos. Pero no hay camino fácil, como decía. No existe el camino fácil. Tenemos que, por eso, someternos a qué cosa es lo que el Señor ha diseñado en su palabra para nuestras propias vidas. Amén. Ahora, yo deseo que el mundo cambie, amén. Yo deseo que el Evangelio sea predicado, yo deseo que las personas sean impactadas con el poder de Dios. Por eso siempre hablamos acá del Evangelio y que testifica y que habla a las personas, invita a personas, háblales de Cristo, escríbeles por WhatsApp, por Messenger, por Facebook, háblales, tráelos a la iglesia, predícales el Evangelio. Es mi deseo, hermanos. Pero nunca hagamos concesiones con el Evangelio. Nunca transijamos. Nunca acomodemos el Evangelio a las personas. No es así, hermanos. Tenemos que tener cuidado. O sea, como dijimos la semana pasada, pues el Evangelio va en contra de todo lo que es natural para el hombre. En contra de nuestras tendencias naturales. El Evangelio está diseñado, ¿sabes para qué? Para aplastar tu yo. Así, yo recuerdo a mi mamá que tenía una piedra, así media curva, un batán, creo, con un batán, ¿no? Y la piedra con esa, me acuerdo con ella chancaba el culantro, chancaba las hierbitas ahí para meterlas, los ajos también los chancaba ahí y todo eso, ¿verdad? ¿Y para qué? Para meterlo a la comida, ¿cierto? Y a veces yo pienso que Dios hace así con nosotros. Y nosotros somos como el ajo, como el culantro que está ahí, y Dios está con su piedra machacándonos, triturándonos, deshaciéndonos. Pero ¿saben qué, hermano? Es la única forma. Porque cuando se chanca, se tritura, ahí sale el aroma, sale el sabor y todo lo que es necesario. Igualmente, hermanos, de nuestra vida va a salir todas aquellas cosas que Dios quiere que salgan y se va a quedar adentro todo lo que Dios quiere que se quede. ¿Amén? Pero ¿sabes qué? Te doy una noticia, no nos gusta. No nos gusta. A nuestra carne le desagrada totalmente. A nuestra carne le conviene que nos quedemos como estamos. Por eso muchos cambian el Evangelio para que sea más fácil para las personas para creer en el Evangelio. Tenemos que tener mucho cuidado. Es más, el Evangelio produce en algunos casos hasta vergüenza. Vergüenza al punto de que algunos líderes cristianos cuando se presentan en la televisión se les hace difícil hablar del Evangelio. Yo he visto programas a pastores cuando se los entrevista y no hablan de Cristo. O sea, de su boca no se menciona la palabra Jesús. ¿Te puedes imaginar? ¿Por qué? Mira lo que dice 2 de Timoteo 1:8. Por tanto, Pablo le está escribiendo a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. O sea, el Evangelio es difícil de creer, hermanos, para el pecador. Entonces, la gente no creyente que debería tener vergüenza por su pecado, sin darnos cuenta, trasladan la vergüenza en nosotros. Y tenemos vergüenza de predicar. No, si hablo, se va a ofender. Si le hablo, va a poner una pared y ya no me va a querer escuchar. Por lo tanto, lo cambiamos y como decía, como un sastre, hacemos el Evangelio a la medida de las personas. Hace unos años atrás, yo me encontraba en una reunión con algunos pastores, con un candidato político que se estaba presentando para unas elecciones. Entonces, este candidato hablaba pues de los cambios que él quería realizar y si ustedes pastores me pueden ayudar porque acá en mi distrito hay mucha delincuencia y quiero ver la manera cómo poder ayudar para erradicar la delincuencia. Hablaba de las obras que hay que hacer en la ciudad y el tránsito que es un caos y tantas cosas, ¿verdad?, que hay en una ciudad. Así que muchos de los pastores asistentes comenzaron a hablar acerca de la ayuda social, comenzaron a hablar, a darle ideas. Otros, por supuesto, comenzaron a marketear, sé que puedo ayudarte, puedo darle clases a las personas, al serenazgo, puedo darle charlas de motivación, de autoayuda.
pero nadie le hablaba del Evangelio. Tú te puedes imaginar tener una oportunidad para hablar a una persona del Evangelio y no hacerlo, y solamente se dan vueltas por aquí y por allá. Y habían pastores de mucho más experiencia que yo, con iglesias bastante grandes y reconocidas, y yo pensé que esa era la forma, pues, de abordar a un candidato, ¿verdad? Entonces algo comenzó a bullir dentro de mí, así que en ese momento, cuando alguien más quiere dar una opinión, ya me gustaría, fulano de tal, le dije, hablarle. ¿Y saben qué? Empecé a hablarle de que la gente necesita a Cristo, que el problema es espiritual y que mientras no se solucione el problema de las personas, la vida va a seguir igual. Y la delincuencia va a seguir, y los problemas van a seguir, y el caos va a seguir, y la inseguridad va a seguir. Y todos tienen que venir a Cristo, pero tiene que comenzar con usted porque usted es el líder. ¿Sabes qué? Los pastores al costado me miraban como si hubiese blasfemado. De verdad. Pero a mí yo no me sentí inhibido de hablar del Señor. El Señor me ayudó a decirle eso. A la semana siguiente, el pastor, que era el más reconocido, el que dirigía las reuniones que habían allí, pues empezó a hablar, pues, de que acerca de la importancia de tener cuidado de lo que decimos a las autoridades y los políticos, porque si somos muy frontales en nuestra forma de hablar, se van a cerrar y no van a querer escuchar. O sea, esa persona piensa de que yo tengo que hacer un evangelio a la medida como un sastre para esa persona, por más candidato que sea, por más político que sea. Hermanos, hay veces en la que existe una sola oportunidad para hablar el evangelio a esa persona. Y si no le hablamos el evangelio, ¿quién le va a hablar? Pero el evangelio es uno solo. Hemos dicho al comienzo, ¿qué cosa es el evangelio? ¿Cuáles son las demandas del evangelio? Y ni tú ni yo podemos cambiar el mensaje porque siempre decimos, somos mensajeros. ¿Y qué más decimos? No maten al mensajero. Amén. Mira a la persona y dile, no mates al mensajero. Dile, no mates al mensajero. No mates al mensajero. Eso es lo que la Biblia nos enseña, hermanos. Romanos 1:16 dice lo siguiente. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Poder viene del griego dunamis, que significa dinamita. Es poder de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo diría esto? Es como si una persona hubiese encontrado, un médico, un científico, como si un científico hubiese encontrado la cura contra el cáncer. Y que yo que encontré la cura contra el cáncer dijera, quiero hablarle a las personas, pero me da vergüenza hablar acerca de que he encontrado la cura contra el cáncer. O he encontrado la cura contra el SIDA, pero me da rocha hablar. ¿Tú te imaginas la más grande noticia que alguien encuentre la cura para todo tipo de cáncer y que luego esa persona tenga vergüenza de hablar? Hay veces ocurre así con el evangelio. Porque es que cuando hemos hallado la cura contra el pecado, nos da vergüenza hablar. ¿Por qué nosotros que hemos encontrado la respuesta para la solución del hombre, por qué hay veces hay vergüenza que se asocia con eso? Y la vergüenza nos silencia y por esa razón torcemos el mensaje en algo fácil, aceptable, algo chévere, cómodo para las demás personas. Hermanos, el evangelio está destinado, como dije, para machacarnos, para triturarnos, pero por sobre todo nuestro ego y nuestro yo. Y la Biblia dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. En ese entonces, así como hoy, Pablo lo decía porque había mucha gente que tenía vergüenza, un mensaje que causaba vergüenza, un mensaje controversial, de un hombre controversial, como fue Jesús también en su tiempo. Un mensaje que lo consideraban tonto, ofensivo, vergonzoso, pero es la única manera que Dios diseñó para que las personas encuentren la salvación y la vida eterna. Vamos ahora a 1 Corintios, el capítulo 1. Mira lo que dice en el versículo 18, el apóstol Pablo está hablando, mira, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez
para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es poder, el poder mismo de Dios. O sea, Dios determinó que la entrada a su reino iba a venir por medio del mensaje, lo cual la palabra dice es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz tan controversial, tan rechazado, tan denostado en la antigüedad. Y en el versículo 22 y 23 mira lo que dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. De vuelta en el versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra locura viene del griego moria, que significa locura, necedad, absurdo, disparate, ridiculez, tontería, idiotez, estupidez. Moria proviene a su vez de otra palabra, moros, que significa necio, tonto, torpe, mentalmente inerte, desvariado y peor aún, sin cerebro. O sea, en realidad la palabra de la cruz, el evangelio, para aquellos que se pierden, la palabra que se pierden viene del griego apolumi, que significa se pierden, se destruyen por completo, que perecen completa y violentamente. O sea, la palabra de la cruz, para aquellos que se pierden completamente, para aquellos que están destinados para la destrucción total de sus vidas, para esas personas, la palabra de la cruz es algo absurdo, es un disparate, es una ridiculez, es una tontería, es una idiotez. Y es más, según lo que dice ahí, las personas que hablan de ese mensaje son personas sin cerebro. O sea, tú te imaginas, ahora entendiendo el griego, ¿qué concepto tenían del evangelio? Y aún si tú lo trasladas hasta ahora, ¿qué es lo que la gente piensa también del evangelio? Peor aún, la idea de un Mesías muriendo en la cruz era algo que no tenía sentido. ¿Cómo es posible? Si el Mesías debe ser el libertador. Es más, Israel esperaba un Mesías que los libere del yugo romano, que los saque de la esclavitud y que sea el caudillo, el líder, que derroque al imperio romano y que establezca su reino sobre la tierra. Para ellos ese era el Mesías, pero un Mesías muriendo en la cruz era algo tonto, algo necio, un disparate total de que un Mesías va a hacer eso. O sea, ni para los judíos, ni para los griegos o los no gentiles esto era algo posible. Mira el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. O sea, según la palabra, los judíos buscaban señales. Ahora, yo les digo, ¿Jesús hizo señales o no hizo señales? ¿Amén? Jesús hizo señales. ¿Qué más querían? Pero no, ellos querían la señal. Ellos querían de pronto que un monte se elevara, se salpicaran todos los montículos por todo el aire y después Jesús lo detuviera así en el aire como X-Man, ¿no? Como X-Man, ¿cierto? O como Superman, ¿cierto? Entonces ahí sí voy a creer, entonces ahí sí voy a aceptar el mensaje. Entonces, dice la palabra, los judíos buscaban señales. Pero, y los griegos, dice la palabra, buscan también la sabiduría. O sea, el conocimiento, algo elevado, elocuencia, oratoria. Buscaban la lógica, buscaban tratar de razonar y entender el mensaje con el razonamiento humano. Porque la cultura griega era pues la más famosa por la sabiduría y los grandes exponentes de la filosofía y la sabiduría estaban en Grecia. Entonces, los judíos buscaban señales y recibieron tropezaderos, pies de tropiezo. Los griegos o los gentiles buscaban sabiduría y encontraron locura. O sea, tanto judíos como griegos no encontraron en el evangelio lo que ellos estaban buscando. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio no se acomoda a nosotros. Porque para realmente encontrar la respuesta en el evangelio, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Tener humildad, buscar al Señor,
depositar tu fe y total confianza y decirle, Señor, te necesito solamente a ti. Hay cosas que no entiendo, hay cosas que no caben en mi lógica, hay cosas que no las comprendo, de repente nunca las comprenderé, pero yo extiendo mi confianza hacia ti como el Señor, el Salvador de mi vida. Señor, yo he pecado, estoy arrepentido profundamente, ven a mi vida, te necesito. La pregunta es, ¿qué de lógica hay ahí? ¿Qué de razonamiento hay allí? Señor, pues manda fruta. Señor, una señalita, pues una señal que venga una nube, que un rayo me ilumine y me caiga sobre la frente. Ah, su macho, ¿cierto? Una vez yo estaba buscando eso, estaba orando, les cuento. Creo que ya lo conté antes, ¿ya? Yo estaba ahí orando, postrado. Señor, por favor, confírmame que es tu voluntad. Señor, habla, por favor, en esta circunstancia. Estoy pasando. Señor, dame una respuesta, por favor. Quiero saber que eres tú, Señor, en esta misma hora. Y de pronto una luz en mi frente. Ya se imagina pues una canción, aleluya, aleluya. Y yo estaba pues, uy, Señor, gracias, porque tu luz de tu presencia se me manifestó por fin, ¿no? Cuando me doy cuenta bien, el foco de la calle, que estaba entrando por la ventana que vi ahí, y a través de la cortina que vi ahí, por ahí entraba una lucecita de luz y me daba exactamente en la frente. Oh, qué pena. ¿Por qué? Porque nos gusta eso, ¿verdad? Nos encantaría eso. Los judíos buscaban eso y los griegos buscaban la sabiduría. Y no era así, hermano. O sea, para los judíos, pues un Mesías crucificado no podía ser cierto. Ya les dije eso, ellos buscaban el libertador. Los griegos amaban la sabiduría. Es más, todos los dioses griegos eran inmortales, eran poderosos. Por lo tanto, tu Mesías muerto no le llega a los talones a mis dioses griegos. Entonces, en cierta forma, para su lógica, para su razonamiento, tenían razón, ¿verdad? Contacto conmigo que tenían razón, ¿cierto? Por lo tanto, el evangelio era una locura, una necedad, una estupidez. Era algo sin sentido y las personas que lo predican no tienen cerebro, no tienen seso, no tienen nada. Acá adentro es lo que la gente creía. Ahora, para profundizar más todavía este tema de lo absurdo que era el evangelio, tenemos que entender un poquito acerca de lo que, más aún, un Mesías crucificado. ¿Qué cosa era la crucifixión? ¿Qué pensaba la gente de la crucifixión? En el tiempo de Jesús, un poco antes y hasta un tiempo después. La crucifixión era la forma más terrible de recibir un castigo. Muchos piensan que se originó en el imperio persa. Era usado para la ejecución tanto de personas como para grupos de personas también. Por ejemplo, algunas partes de la historia, el rey Darío crucificó a 3.000 babilonios. Alejandro el Grande crucificó a 2.000 en la ciudad de Tiro. Alejandro Janeo, que fue un sumo sacerdote y también que se autodenominó rey de los hebreos, crucificó a 800 fariseos. Y mientras estaban crucificándolos a ellos, a sus esposas y hijos, los destrozaron y los masacraron delante de ellos. Era cruel la forma como la gente veía la crucifixión. Félix, que era procurador de Judea, crucificó a muchos criminales. El emperador Vespasiano, alrededor del año 70 y tantos, más o menos después de Cristo, crucificó a tantos judíos que los soldados romanos no tenían suficiente espacio para colocar las cruces. Y no había suficientes cruces para los cuerpos. Crucificaron a las personas y solamente se detuvieron, ¿saben por qué? Porque se acabó la madera para seguir crucificándolos. A ese punto de horrendo de la historia se veía la crucifixión. No fue sino hasta el año más o menos 337 después de Cristo que el emperador Constantino abolió y exterminó, erradicó la crucifixión de todo su imperio. Ahora, todo esto indica, ¿para qué les cuento esto? Para que vean ustedes el horror que era la cruz. ¿Cómo era considerada la cruz? No es que una cruz bonita de oro que lo tienes acá con tu cadenita, ¿cierto? O que un tatuaje te haces por el tobillo de una cruz. La cruz era algo horrendo. La cruz, es más, la gente en esos tiempos pensaban pues que una persona noble, buena,
oculta, que morir en la cruz era algo absurdo, porque la cruz estaba reservada para lo peor, para la escoria de la sociedad, para la gente realmente mala, los peores asesinos, los peores delincuentes. Ellos iban a ser crucificados. Un ciudadano romano nunca iba a ser crucificado, solamente con la excepción que cometiera traición a la patria. Entonces, este era el contexto en la que la cruz se levantó en el tiempo de Jesús. Ahora, para terminar, en los minutos que me quedan, entender un poquito algunas cosas concernientes a la cruz. Y nuevamente en 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿qué cosa dice? Poder de Dios. Y en el versículo 23 dice, porque nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero o ofensa, pero para los gentiles es locura, o para los griegos también es locura. Entonces la pregunta es, ¿qué necesitamos para ser salvos? ¿Por qué Jesús fue a la cruz? ¿Por qué Jesús se humilló hasta lo sumo y tuvo que cargar esa vergonzosa cruz? ¿Qué fue lo que lo motivó a salir del cielo, venir a la tierra, sufrir todo lo que sufrió, humillarse, ser clavado? ¿Por qué hizo todo eso? Déjenme decirles algo más. Si quitas la cruz del cristianismo, no existe cristianismo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Amén? Es decir, el tema central del evangelio es Cristo yendo a la cruz. Ahora, ¿saben por qué Jesús fue a la cruz? Efesios 2:3 dice lo siguiente: éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, en otras palabras, no había forma de ser salvo debido a nuestro pecado. La ira de Dios estaba sobre nosotros por nuestro pecado. Entonces, ¿qué cosa hizo Jesús en la cruz? Jesús en la cruz trasladó la ira de Dios sobre sí mismo. ¿Para qué? Para que la ira ya no cayera sobre nosotros. En vez de que esa ira caiga sobre nosotros, cayó sobre Jesús. Toda la ira de Dios cayó sobre él. O sea, no es que se barrió el pecado debajo de la alfombra y ahí quedó. No, el pecado, la ira de Dios fue trasladada sobre el cuerpo de Jesús. Muchos hablan a la gente de las bondades de la vida cristiana, ¿cierto? Y lo creo también. Pero se enfatiza, ven a Cristo para que tengas un buen matrimonio, ven a Cristo para que seas sanado, ven a Cristo para que seas restaurado, ven a Cristo para que tengas provisión en tus finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se le dice a la gente que en la vieja naturaleza que ellos tienen son sujetos de la ira de Dios. Todo el mundo está sujeto a la ira de Dios, a menos que vengas a Cristo, porque Él ya pagó para que tú puedas ser libre del pecado y de la ira de Dios. O sea, hermanos, en esencia el cristianismo es Cristo viniendo y muriendo en la cruz. ¿Cuánto le dan gracias porque Cristo murió en la cruz? Eso es el evangelio al final, hermanos. O sea, el cristianismo comienza y termina en la cruz. ¿Ok? Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. El amor de Dios está conectado a la cruz. Amén. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios está conectado a la cruz. Amén. Efesios 2:16, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. El amor de Dios está conectado a la cruz. El evangelio está conectado a la cruz. El cristianismo comienza con la cruz. Mujeres, tu vida tiene que venir a la cruz. Caballeros, muchas veces sus esposas se quejan de ustedes debido a que no venimos a la cruz. Por lo tanto, cuando el ser humano viene a la cruz, la vida de la persona cambia. La cruz es el lugar donde tú mueres al pecado. Por eso la semana pasada estábamos hablando, ¿verdad? Si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma
tu cruz cada día y sígueme. La cruz, hermanos, es el lugar, es el único lugar donde tú puedes nacer de nuevo. No porque yo te hable bonito, no porque yo te invite un café, no porque yo te invite un plato de almuerzo, no porque te ponga las mejores luces psicodélicas en el escenario, no porque te haga reír, eso no te va a dar la salvación. La salvación te va a dar cuando venimos a la cruz de Cristo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y como una vez escuché de un famoso predicador que está en la presencia de Dios, el doctor Edwin Lee Cole, él decía lo siguiente: la cruz es el lugar del intercambio, donde tú llevas tu pecado a la cruz y lo intercambias por el perdón. Donde tú llevas tu herida a la cruz y la intercambias por la salud. Donde tú llevas tu dolor a la cruz y lo intercambias por alivio. En donde tú llevas tu enfermedad a la cruz y lo intercambias por sanidad. Donde tú llevas tu angustia a la cruz y lo intercambias por paz. Donde tú llevas, como dije al comienzo, donde tú llevas tu carga a la cruz y recibes a cambio el descanso. ¿Por qué? Porque la cruz es el lugar del intercambio. Pero el más importante intercambio, ¿sabes cuál es? Es donde tú dejas tu pecado en la cruz y recibes a cambio el perdón. Y esto es algo que tenemos que entender, hermanos. Por favor, por favor, por favor, se lo suplico. Voy a seguir por unas semanas con este tema. Porque muchas veces no entendemos la profundidad de lo que significa el Evangelio. No entendemos la profundidad de lo que significa el llamado de Dios por nosotros. No entendemos la urgencia que existe, que este mensaje todos deben de saberlo. Es como si hubiese un terremoto y se caen las columnas y el puente está ahí colapsando. Y de pronto estamos en un vehículo, ¿cierto? Y una persona nos dice: no vayas por ese camino. O el policía: no vayas por ese camino. Ese camino no es conveniente. Este camino no es muy provechoso. Da muchas vueltas. Este camino de repente no te va a gustar. Tú de repente dirías: pero siempre voy por ese camino. O sea, ¿a dónde voy? Si no somos claros con la persona, de pronto esa persona no nos haga caso y va a seguir por ese camino. Pero ¿qué va a encontrar en ese camino? Muerte y destrucción, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Pero si yo soy claro con esa persona y le digo: no vayas por ese camino, porque el terremoto ha destruido las vigas, los cimientos, está colapsando. Si entras por ahí, lo más probable es que te mueras y todos los que están contigo también sufran graves consecuencias. Entonces, ¿cuántos escucharían ese mensaje? Ahora, no es tan bonito, ¿no? Pero ¿cuántos prefieren un mensaje bonito que no te dice la verdad o una verdad a medias que un mensaje que de repente no es tan elocuente pero que te dice la verdad? Yo preferiría el segundo. Amén. La verdad. ¿Por qué? Porque la verdad. Y la Biblia dice: Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. Y solamente la verdad te hace libre, la verdad del Evangelio. Amén. Es lo único que te da vida eterna, hermanos. Si alguno quiere venir a mí, tome su cruz cada día y sígame. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Y vamos a orar. Este es el mensaje del Evangelio. ¿Es atractivo el Evangelio? A nuestra carne no es atractivo. El Evangelio nunca ha estado diseñado para que agrade a nuestra carne, para que agrade a nuestros sentidos. No. Pero tu alma lo necesita desesperadamente. Tu espíritu necesita este Evangelio, porque es lo único que cambia la vida, que la transforma. Es lo único que le da sentido a tu vida. Es lo único que te da vida eterna. Y si tú eres un hijo de Dios ahora, una hija de Dios, es porque has creído en el Evangelio de Cristo. Y porque Cristo ha venido a tu vida y te ha cambiado. Y ha hecho de ti un hombre nuevo, una mujer nueva, por el Evangelio, las buenas noticias de Dios.
Padre amado, en el nombre de Jesús, venimos ante ti en esta mañana, Señor. Y te damos gracias por tu precioso evangelio, Señor, porque es poder de Dios para salvación. Y gracias porque hemos encontrado la salvación en ti, Jesús. Porque tú has venido a nuestro encuentro, cambiaste nuestra vida, nos diste propósito, significado. Señor, quitaste de nuestra vida el estigma del pecado que teníamos, Señor. Y cuando estábamos muertos en delitos y pecados, tú nos diste vida juntamente con Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nunca nos gloriemos, Señor. Yo te doy gracias por mis hermanos y hermanas acá presentes, Padre amado. Que vivamos 100% agradecidos por lo que has hecho por nosotros, Señor. Porque cambiaste nuestro destino eterno. Porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Por el plan que tienes para nosotros. Tu palabra dice, mi plan prevalecerá. Y gracias, Señor, porque tu plan prevalecerá y no el mío, Señor. Porque yo me equivoco, porque yo fallo. Porque yo me dejo llevar por mis emociones y por tantas cosas que muchas veces son erradas. Pero tú nunca te equivocas, Señor. Tú nunca fallas. Prefiero tu plan a mi plan, Señor. Pon en mi corazón, Señor, el deseo de amarte, de seguirte, de obedecerte. Pon en mí, Señor, temor a pecar, a alejarme de la tentación, a alejarme del pecado. Pon en mí un deseo de estudiar tu palabra, de discipularme, para crecer, para tener victoria todo el tiempo, Señor, y que el enemigo no gane ventaja sobre mi vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por el evangelio precioso de Cristo, que vino en nuestras vidas y nos salvó, Señor, en el nombre de Jesús.